Buen sábado para todos. Esto es FLP 413. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viendo la serie de fundamentos para tu vida. Hoy, escuchar. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Cada uno de ustedes lo que están escuchando. Estamos acá en el episodio número 5 de Escuchar. No voy a quemarlos como hago antes, así que me presento primero yo. Soy Joshua, un gusto que estén escuchando cada uno de ustedes y bueno. Bendiciones a todos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo va todo? Bueno, como dice Joshua, bienvenidos a un programa más. A saber escuchar. Escuchar, bueno. A ver qué nos habla Dios, cómo lo podemos escuchar a Dios. Un saludo y bueno, preparen sus corazones, sus oídos y a empezar el programa. Bueno, bendiciones. Acá Néstor, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan? Bueno, escuchando aquí con este nuevo episodio, aprendiendo a escucharnos. Me parece un tema bastante interesante y creo que se las trae, como dicen por ahí. Así que bueno, encantado acá de saludarlos a todos y acá a mis colegas también. Bendiciones para todos. Espero que estén excelentemente el día de hoy. Aquí con otro episodio más de FLP 413. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que me gusta, que me encanta muchísimo. Creo que a todos se nos hace un poco difíciles porque suele de pasar de que hablamos mucho, ¿no? Y que escuchamos poco. Entonces, este programa es aprender a escuchar, ¿no? Y la importancia de que hace uno calladito cuando las otras personas están hablando para poder entender el mensaje que está transmitiendo, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo y una grata bienvenida para que sea Dios y el Espíritu Santo manifestándose con nosotros para transmitir un mensaje. Muy bien, se lo extrañó el Fernet, estuvo ausente cuando fuimos a Redimidos y bueno, hasta ahora con nosotros. Se siente poderoso en el programa cuando está el Fernet. Decimos saber escuchar, cómo lo interpretamos, ¿Perdonabas qué decía? Saber escuchar. ¿Sabes escuchar? Esta vez no caiga. Que es la de los oídos. Algunos tienen mucha cera en los oídos para hacer velas y no escuchar, pero hay que saber escuchar, así que vamos ahora a desenvolvernos con el tema. Primeramente, me gustaba abrir el tema, un par de versículos, pero el que me gusta está en Santiago 1:19, que dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Sí? No, ya Dios nos manda que primero tenemos que estar listos a escuchar. ¿Y cuántas veces nos dicen un mensaje, escuchamos un mensaje o estamos intentando dialogar con alguien, pero antes de escuchar lo que la otra persona nos va a decir, nosotros como que estamos a la defensiva y pensamos que ya sabemos lo que ha dicho y hablamos antes de escuchar. También no sé si les ha pasado, perdón. Estamos contando experiencias. Que cuando alguien te está hablando y vos no lo escuchás. No escuchás decir que sí con la cabeza y la persona sigue hablando. Y vos decís, ajá, y estás por ahí pensando en lo que vos vas a decir. Lo peor es escuchar a la otra persona cuando hacen. Ya está durmiendo, ahí como que se delata, ¿viste? No está escuchando. Lo he vivido esa situación de hablar más de una vez y te dicen sí. Y después, ¿qué fue lo que le dije? Sí, y después hicieron otra cosa, no. Bueno, en ese caso no entiendo. No te capto, te escucho pero no puedo captar lo que... Al buen entendedor, pocas palabras. No ha pasado, pero no dijo quién, pero una vez salió Néstor y me dijo. Pero bueno, a mí la verdad me gustaba mucho un versículo que está en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Así mismo como lo dice, la palabra de Dios es el oír. Y cuando verdaderamente nosotros escuchamos a las personas, a los pastores, a los líderes,
asimismo tenemos la misma convicción de escuchar lo que Dios nos está hablando, ¿no? Y a mí me gustaba mucho algo que está en la Biblia, cuando Jesús entra a la casa de dos hermanas, ¿no? ¿Sí saben que estaban las dos hermanas? Y una estaba apurada, una estaba ansiosa por hacer oficio Marta y María, y la otra estaba ahí quietica, atenta, escuchando lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Las promesas que tenía para ella, las bendiciones que podía lograr solamente por escuchar. Y el escuchar es verdaderamente estar enfocado y poniéndole cuidado a la persona que está hablando y entendiendo y tomándolo para uno y guardándolo en el corazón, ¿no? Como estaba haciendo esta mujer, ¿no? Porque la hermana decía, ay Jesús, pero vea, yo aquí haciendo aseo, yo lavando, yo trapeando, haciendo, y mi hermana ahí sin hacer nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Ella fue la que se llevó la mejor parte. Ella fue la que se llevó todo porque ella verdaderamente supo valorar lo que una persona le está dando. Y el escuchar es eso, valorar verdaderamente a la persona que está hablando, a la persona que nos está dando un mensaje, la persona que nos está dando una orden, la persona que nos está transmitiendo algo o nos está contando algo de su vida, y nosotros en escucharla y entenderla y ponerle cuidado, lo estamos valorando, lo estamos honrando, ¿no? Y la palabra de Dios dice que lo mayor es honrar, ¿no? Honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros hermanos, honrar en el trabajo, honrar al jefe, honrar en todo lado. Y cuando nosotros aprendemos eso de honrar y escuchar, vamos a ser más verdaderamente poderosos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y cuando verdaderamente aprendemos a escuchar la voz de Dios y a escuchar atentamente, vamos a verdaderamente entender el propósito que tiene para nosotros. Y hoy por día, con este fundamento de escuchar, quiero transmitir que cualquier mensaje, cualquier palabra que le esté dando un hermano, escúchela, guárdela en su corazón, atesórese y verdaderamente póngala por obra, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos, como nos decía nuestra mamá, vaya a lavar los platos, vaya a reírse, sí, mamá, ya voy. ¿Qué hacía uno? Se iba a ir a jugar fútbol, o se iba a ir a jugar trompo, bola, o cualquier otra cosa, menos lo que le decía la mamá, ¿no? O el papá. Y así es verdaderamente cuando Dios nos habla y nos dice, yo tengo un excelente trabajo para usted, yo tengo la sanidad para usted, yo tengo verdaderamente promesas grandes para su vida, porque usted es único en su vida, yo lo escogí a usted antes de la fundación del mundo para grandes cosas. Y dice, sí, pero no está haciendo nada, verdaderamente no le está haciendo caso y no está honrando verdaderamente lo que Dios nos da, ¿no? Y eso es sobrevalorar verdaderamente los milagros de Dios, las promesas que tiene Dios para nosotros y para todo el que nos está escuchando. Dios tiene cosas grandes, y si hoy día está en una tristeza, está en una depresión, cualquier cosa que le haya pasado, créame que simplemente con escuchar la palabra de Dios va a tener una palabra en su boca, va a tener algo con que salir adelante y decir, Dios es grande y poderoso, ¿no? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios también que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y para que esté la sabiduría en nosotros, debemos también entender que a veces es poco, ¿entendés? Poco es hablar en el sentido de derramar muchas cosas, y es mucho más abrir nuestros oídos, ¿no? Nuestros oídos espirituales. Hubo un momento hubo un tiempo donde se habló mucho de un espíritu que se llama espíritu de estupor, que es cuando el pastor está predicando, o uno está escuchando una alabanza, o uno está concentrado en la palabra y no te entra. ¿No? Es como que luchás, te vienen pensamientos, imágenes, te vienen otras cosas, otras preocupaciones, y lo que es centrarte en la palabra uno no puede. Y uno cómo lo vence a esto, ¿no? Uno cómo lo logra vencer. Uno para abrir lo que es nuestros oídos espirituales, que uno de los sentidos sobrenaturales que tenemos todos los hijos de Dios, ¿no? Buscarme en lo íntimo, buscarme en secreto. Ahí te haría conocer todas las cosas secretas que aún no conoces, cosas que no sabemos, y qué es lo que se habla, qué es lo que es de decir, qué cosas que no conocemos, qué cosas que no sabemos. Y es justamente eso. Si somos sensibles de escuchar la voz de Dios, vamos a poder también escuchar a los demás. Si no escuchamos a los demás, no vamos a poder tampoco escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Esto es de la mano, ¿no? Sí. Y lo que hacer es a veces no escuchar, ¿no? Dios te está gritando de lejos, y uno, yo estoy acá, soy Dios, estoy para vos, y uno sigue en su camino.
yo cuidado con el pozo y ¿a dónde Dios? ¡Ah! Se cae. Eso pasa muchas veces. Pero es donde a veces solemos pasar por eso para aprender, ¿no? Eso es lo lindo de todo, es un aprendizaje. Es muy bueno y me gusta lo que compartía un poco Ferney, porque no solo se trata de escuchar, sino de poner por obra lo que escuchamos. Y es como dice en la palabra, por ahí en un versículo de la palabra está escondido, ahora se me perdió, en Santiago diría que estaba, Sí. que Estaba dice... viendo recién más arriba. sí, mira, aquí está. En Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues si la escuchan, se engañan, si solo la escuchan, se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y lo que Dios lo que a mí más me gusta de lo que he aprendido acá en el ministerio y en el evangelio, ¿no? Es que no solo quedarte y aprender algo y tenerlo por sabido, sino llevarlo a la práctica. Y cuando uno lleva a la práctica, automáticamente tiene que desarrollar el sentido de volver a escuchar para seguir aprendiendo. Porque si uno sabe solo la teoría pero no lo practica, es como la misma palabra lo dice, es como hierro que retumba, ¿no? Címbalo que retumba, ¿no? O sea, no viene a ser nada. ¿Por qué? Porque estamos limitando nuestros oídos a solo escuchar algo y ya está. Pero cuando entendemos y lo ponemos en práctica... Hay un ejemplo que me gustó, que lo contó Nahuel, creo que lo repitas, que es si traemos una persona de la antigüedad ahora, eso está muy bueno. Es que a los chicos les enseñaban los jóvenes que se hizo un estudio, no me acuerdo en qué universidad ahora, pero decían qué pasaba si traían a una persona, en una máquina del futuro, podíamos traer a una persona del pasado ahora al presente. Y lo primero que decían era que esa persona iba a tener distracción por la cantidad de ruidos a la que estamos sometidos hoy en día. O sea, le iba a ser difícil el concentrarse, iba a tener dolores de cabeza y todo, porque hoy en día estamos sometidos a tanto ruido, a tanta distracción, que eso nos aparta, nos hace distraernos. O sea, como decía Joshua, ¿no? Los oídos espirituales. Y pueden decir, bueno, pero ¿a qué te referís con oídos espirituales? Todo aquello que te distrae de la palabra de Dios. Una película, podemos estar escuchando una película y nuestro oído natural está atento, pero el oído espiritual está dormido. No estamos escuchando lo que Dios quiere decir. Y como lo llevo a la promesa que decía Ferney, ¿no? Y no me quiero extender demasiado, sino voy a hacer un monólogo. Abraham, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de parentela, y le dio una promesa, y haré de ti una nación grande. ¿Y Abraham qué hizo? Se puso en movimiento. Para ponerse en movimiento, antes que tuvo que hacer. Tuvo que escuchar y estar atento a lo que Dios le dijo. Acá, Joshua, encontré con el verso que habías dicho recién, el Proverbio 24:6, que dice, en Reina Valera, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿No? En la multitud de consejeros habla de pedir consejo, ¿no? Antes de ir a la guerra, en este contexto, ¿no? Pero pensaba yo en qué importante, así como también Abraham recién, qué importante es saber escuchar, por un lado, y también me parece que es muy importante saber a quién escuchar, o qué cosas escuchar, ¿no? Como en este caso, en la multitud de consejeros, ¿no? ¿Dónde vamos a pedir esos consejos? ¿Qué personas les estamos pidiendo consejos, ¿no? Personas que por ahí no tienen dirección de Dios, personas que nos van a guiar para otro lado y vamos a empezar a escuchar otras voces, ¿no? Otras cosas que nos pueden llegar a desviar, ¿no? O nos pueden terminar en un mal camino, ¿no? O escuchar buenos consejos, ¿no? La voz de Dios, como el caso de Abraham, ¿no? Saber escuchar, justamente saber qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Qué película vemos también, porque en las películas, las canciones transmiten mensajes también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando también? Ahora te hago un paréntesis, ¿no? A mí me gusta mucho lo que es Marvel y Rápido y Furioso, o sea... Bueno,
Véalo por una ¿Tiene liberación. algo que ver? Hay sección de liberación también para el próximo capítulo. Imposición. Yo me creía un Iron Man o algo así. Iron Bueno, el Spider-Man me gusta la frase esa que dice, es como que es muy popular. Sí. Dice el abuelo. Dice el abuelo. Un gran poder Es Conlleva una gran responsabilidad. Sí, hay películas que. profético, el abuelo. Sí, Primera de abuelo. Primera de abuelo de Spider-Man. Qué bueno, la verdad es que Marvel nos enseña. para que cuenta porque esa palabra yo la he escuchado a apóstoles, a pastores, y tiene toda la razón. Yo te, El voy a poder que nos da Dios yo te voy a soltar uno que sale de Rápido y Furioso también. Dice, la familia es lo más importante, ¿no? Lo más importante es la familia. pero La familia en primero, Cristo es la más importante. pero primero está Cristo, primero. Es que la familia dice la palabra de Dios. La verdad es que a mí me gustaba muchísimo lo que estaba compartiendo Néstor. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque a veces lo cuento como testimonio. Hace mucho tiempo yo escuchaba mucho a personas que no tenía que escuchar. Y por escuchar a personas que no tenía que escuchar, verdaderamente tomé decisiones equivocadas. Me fui por caminos que no tenía que haberme ido. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque escuchaba a personas que no tenía que escuchar. Y escuchar a las personas equivocadas nos llevan a tropezar, a llevar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y la palabra de Dios dice en Lucas 11:28, dice, pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿no? Cuando verdaderamente nosotros aprendemos a escuchar a los hijos de Dios, a los hermanos verdaderamente, a los que verdaderamente no es por darnos de mucho, pero a los santos, ¿no? Porque todo el mundo, y usted le dice a una persona, santos, yo soy santo, pero se está creyendo demasiado, ¿no? Santos, dice la palabra, son apartados del mal, ¿no? Y nosotros ahorita estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso de santos, porque nosotros estamos apartados del mal, estamos en el proceso de cambiar día con día, porque somos seres humanos y todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores, pero cuando verdaderamente escuchamos a un hermano, cuando escuchamos al hermano Néstor, a Nahuel, a Jos, al pastor, a la pastora, a Joana, a todos verdaderamente los que nos van a ayudar a edificar, son los que nos van a ayudar verdaderamente a tomar las mejores decisiones. Y como les decía antes, los motivo para que verdaderamente aprendamos a discernir a quién escuchamos, a quién nos está ayudando a edificar o quién nos está ayudando a destruir, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Dios nos dio el libre albedrío para nosotros escoger lo bien y lo malo. Entonces nosotros decidimos a quién escuchar. Y hoy por día los motivo a que escuchen a sus pastores, a sus líderes, a sus hermanos, a alguien que les esté dando una palabra verdaderamente que los ayude a edificar. Y me alegra mucho de estar aquí haciendo otro podcast con mis hermanos poderosos en Cristo, que los felicito porque cada día los veo más poderosos, más sabios, más verdaderamente entendidos y los quiero escuchar cada día más, amén. Entonces los motivo para que escuchen este podcast y les llegue un mensaje grandioso y maravilloso. Exactamente, ya lo pueden también compartir, también tenemos YouTube, tenemos, bueno, el canal principal, ahí pueden ustedes mandar mensajes, saludos, peticiones también de oración, cosas que también, si quieren agregar temas también para tratarlos y hablarlos en las siguientes programaciones. Y bueno, vamos ahora a pasar a las entrevistas. Sí, pasamos a la entrevista, tenemos de invitado al pastor Ronnie y a la pastora Ana. Le damos un fuerte saludo desde acá a esos pastores poderosos de Vic y a los hermanos de Vic en general, a los jóvenes, a todos ellos, un fuerte abrazo. Así que pasamos con la entrevista, Pasamos con la entrevista, saludos a todos también a ellos, muchas bendiciones. Bueno, pasamos con la entrevista. Vamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. FLP 4:13, FLP 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es una gran bendición de haber permanecido hasta aquí. FLP Entrevista. Para ustedes. Disfrútenlo. Muchas bendiciones. Hermano, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes este podcast que es muy importante, ¿no? El tema que estamos compartiendo, la importancia de saber escuchar, de prestar atención a la palabra de Dios, al líder, al pastor, a la autoridad que Dios nos ha puesto, ¿no? La palabra pues siempre nos ayuda. Dios siempre, Él quiere hablar con nosotros. Es el propósito de la Biblia, es el propósito del Espíritu Santo aún, el poder hablarnos. Pero a veces el problema somos nosotros, ¿no? Que no podemos prestar atención, porque ese es el problema. Por eso el profeta le decía a Saúl, ¿no? Que a veces es más importante el prestar atención que el sacrificio, que el holocausto, porque nos guste o no, a veces es más fácil decir, bueno, yo ofrendo, yo diezmo y yo obedezco, pero a veces nos cuesta sujetarnos a nuestras autoridades, ser obedientes, ser fieles y bueno, hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque en San Mateo 13, versículo 9, Jesús le dice a la gente, le dice, el que tenga oídos, oiga, ¿no? Porque esa es la importancia. Y aquí quiero parar un momento. No es lo mismo oír que escuchar, porque mucha gente escucha a Dios, escucha a la iglesia, escucha la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no conoce, ¿no? de la palabra, ha escuchado de Jesús, pero no todos quieren oír, porque el oír es poner toda mi atención, poner todos mis sentidos y querer entender lo que estoy oyendo. Por eso Jesús decía, ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque lo importante es oír prestando atención, ¿no? Y esto pues me recuerda también la palabra cuando el profeta, Dios llama por primera vez al profeta Samuel cuando era todavía un jovencito, ¿vale? ¿Qué pasa? El profeta que había en el tiempo era el profeta Elí y él no escuchaba la palabra de Dios, él no escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en él se había desconectado de la voz de Dios, ¿no? Y Dios quería hablar con alguien, pero el que tenía que oír la voz en ese momento estaba dormido en el espíritu. Pero ¿qué pasó? Había un jovencito que anhelaba escuchar la voz de Dios, que era Samuel, y él durmiendo viene Dios y le dice, Samuel, Samuel, y él se levanta asustado y va y le dice, me has llamado, le dice al profeta, y el profeta le dice, no, duérmete. Y otra vez, y a la tercera vez, el profeta entiende y dice, ahora sé lo que está pasando. Y le dice, la próxima vez que te llamen, porque Dios nos llamará por nuestro nombre, Dios quiere hablar con nosotros, porque Él nos creó para eso, para tener una relación con nosotros también. Y a la tercera vez que Dios llama a Samuel, ahí sí, él dice, heme aquí, Señor, estoy atento, ¿vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos, atentos a querer escuchar la voz de Dios. Como dice Deuteronomio 28:1, que acontecerá que si oyeres, ¿vale? Y ahí vuelve a hablar de oír y no de escuchar. Oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿no? Porque, claro, la gente quiere oír a Dios, pero no quiere obedecer. Y la clave está en oír y hacer la palabra, ¿no? Ese es el hombre sabio, el que oye, presta atención y practica la palabra. Entonces, bueno, yo los quiero invitar con esta palabra, con este mensaje, que puedan ustedes pues anhelar escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios atentamente, porque Dios está dispuesto, Dios siempre ha hablado y siempre va a querer hablar. Ahora, yo estoy dispuesto, quiero escuchar la voz de Dios, pero quiero prestar atención porque Dios va a hablar y yo tengo que estar dispuesto a eso, ¿sí? Un gusto seguir escuchándoles también, yo también quiero escucharlos, seguir aprendiendo y bueno, contento por estar parte de aquí. Yo soy el pastor Ronnie Izaguirre de la iglesia de Vic y bueno, contento también de que estén aquí nuestros hijos espirituales también compartiendo la palabra y compartir con todos ustedes, ¿sí? Un abrazo y bendiciones, esperamos que la palabra siempre nos edifique.
Hola, mi nombre es Giancarlos Baquedano, soy de la iglesia MJPVB y es un gusto para mí compartir con ustedes. Hablando sobre la importancia de escuchar la palabra de Dios, es muy importante tener en cuenta que nosotros, como personas deseosas de la palabra de Dios, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón al momento de escuchar la palabra. Sabemos que en un mensaje hay un emisor y hay un receptor. El emisor es quien está encargado de transmitir lo que Dios quiere decirnos a través de la persona que va a predicar o la persona que está transmitiendo el mensaje. Y los receptores serán toda la congregación, la cual debe estar siempre atenta y dispuesta a recibir este mensaje que viene de parte de Dios. Como en su palabra lo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre atentos a recibir y escuchar lo que Dios ha preparado para nosotros. Y para que nosotros podamos crecer como personas y crecer espiritualmente, tenemos que siempre abrir nuestra mente, escuchar la palabra de Dios atentamente como su palabra lo dice. Porque como todo padre, lo que Él quiere es que nosotros como sus hijos podamos crecer y darnos siempre lo mejor. Y tenemos que dar gracias por eso. Porque también nos ha dejado un manual de vida llamado Biblia, que es el libro de instrucciones para todos los días de nuestra vida y que en él podemos encontrar la respuesta absolutamente a todo. Y por otra parte, pues poder invitarles a todos que si hemos estado solamente de receptores, que también nosotros podemos esforzarnos, ser personas valientes, para que también podamos ser unos emisores y poder transmitir el mensaje y la palabra de Dios. Y de esa manera podamos llevar el evangelio a las naciones, que otras personas puedan gozar el beneficio que nosotros hemos estado gozando de escuchar la palabra de Dios. Muchas personas están ahí afuera esperando que nosotros nos levantemos, que vayamos por ellos, que les hablemos de Dios, que transmitamos la palabra de Dios y de esa manera nosotros poder transmitir todo lo que Dios está preparando para cada una de las personas, porque recordemos que Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios lleno de promesas y esperanzas. Así que invitarles, como les decía anteriormente, a que nosotros nos esforcemos, seamos valientes, que también podamos ser los emisores de la palabra de Dios, para que seamos de bendición para muchas personas, que la bendición de Dios llegue a todas las naciones y que todas las personas que están necesitando escucharla lo puedan hacer. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por invitarme a su podcast, que Dios les bendiga, hasta luego. Bendiciones, es un placer para mí estar en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Costa. Hoy quiero compartirles mi opinión acerca del tema de hoy, que es por qué es importante escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos ayuda a poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, quiero leerles en la palabra en Lucas 11:28 dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice su palabra que somos bienaventurados, y bienaventurados quiere decir que tenemos una bendición suprema o una felicidad exaltada, o sea que tenemos una bendición gigante, por decirlo de alguna forma. Y debemos escuchar la palabra de Dios, uno, para conocer las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y bueno, también aparte de escuchar la palabra de Dios, la tenemos que guardar, porque es lo más preciado que Dios nos ha dejado, porque en ella conocemos nuestro propósito, conocemos las promesas que Dios nos ha dejado y lo que debemos hacer para conseguir llegar a la meta, que es ser santos y consagrar nuestra vida para Dios, para tener nuestra fe y nuestra vida como Dios nos ha dejado. Debemos de guardar la palabra también en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos dar un fruto y seamos de bendición para otras personas,
porque cuando obtenemos algo muy preciado, pues lo que queremos hacer es compartir. Mira a las demás personas, es decir, mira, yo hice esto, lo puedes intentar así. La palabra de Dios dice, tenemos que ser luz para las demás personas, pero primero tenemos que conocer, tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder presentarles a ellos lo que ellos necesitan también, presentarles al Dios vivo al que nosotros servimos y el Dios que nos llena de su amor, de su misericordia y de las promesas de Él. Y bueno, ese fue mi aporte al tema. Muchas gracias por haberme invitado, bendiciones, adiós. Escucharnos nos edifica. Gracias por llegar hasta aquí. Juntos volvemos al estudio. Bendiciones. Bueno, ahí comenzamos con el podcast. Agradecer al pastor Ronnie, a Andrea, a Giancarlo por su disponibilidad en responder y aclarar un poco más con sus palabras y también con la palabra de Dios, lo que es el fundamento de escuchar. ¿El qué? El fundamento de escuchar. Dios. Estoy meditando justamente, ya que estamos, Proverbios 18. Acá estaba meditando, en el verso 13 dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Como que va un poco de la mano con lo que veníamos diciendo, ¿no? De aquel que también me ha pasado que por ahí, o creo que a varios, de que uno tiende a querer saber lo que le van a decir, entonces le da la respuesta, ¿no? De antemano, porque la situación ya la conoces o conoces la persona y sabes lo que te va a decir, entonces de antemano ya te estás excusando. Me hace acordar a veces cuando hablo con Joana o con Lautaro o con la familia, y tenés esas diferencias de opinión y ya le estás contestando antes de que te diga, pero si yo no te iba a decir eso, ¿cómo? Ya se está viendo qué es lo que le va a decir. Sí. Bueno, muchos se preguntan cómo escuchar la voz de Dios, cómo hago. A veces uno cuando no estamos acostumbrados nosotros y sabemos cómo sentirla, cómo buscarla, pero hay personas que están como pensando No vas a hacer como hiciste. Para los que no saben, el Joshua es muy bueno haciendo cosas con el teléfono, con la tecnología. Voy a contarle una anécdota. Hubo una vez el Joshua en una casa y puso en el altavoz la supuesta voz de Dios hablándole a mi cuñada y le decía, pero no voy a decir el nombre, lo vamos a omitir, le decía, yo soy Dios, estoy hablando. Imagínense lo que pasó después. O sea, Creo que me preparan una tarta. Creo que me prepararon una tarta. Ese día le pedía comida. le pedía ofrenda. Era Dios que tenía hambre. Creo que tenía hambre. No, fue buenísimo. Es buenísimo lo que estaba compartiendo yo, porque a veces dice, ¿cómo hago para escuchar a Dios? ¿No? Y la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? La palabra de Dios clara nos está diciendo que clamemos a Él, ¿no? Que le pidamos, porque Él quiere escucharnos. Él quiere escucharnos, así como nosotros escuchamos a nuestros pastores, al mismo Dios, Él también nos quiere escuchar, ¿no? Tenemos que aclamarle, tenemos que alabarlo, tenemos que estar verdaderamente en comunión para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque si nosotros, dice la palabra de Dios, que separados de Él, nada somos, nada podemos, ¿no? Él es la vid, nosotros los pámpanos, y desligados de Él, nos van a echar así como dice la palabra, al fuego, ¿no?
y nos vamos a verdaderamente a perder. Entonces, muy buena la pregunta de Josh y disculpe que me meta ahí, pero se me vino la palabra y qué bonito es clamar a Dios, ¿no? Clamar y Clamar a Dios, pedirle. Y muchas veces cuando escuchaba a mis padres que decían yo hablo con Dios y es justamente mi padre me decía que aquieta tu corazón y tu mente, ¿no? Primero tu mente, ¿no? De tus pensamientos. Hay mucho ruido alrededor tuyo y tienes que vos pretender que esos ruidos no te distraigan, no te distraigan y te lleven a otro lado. A veces uno cuando quiere orar, a veces cuando uno quiere estar leyendo la palabra, escucha el teléfono o donde más uno más los llama cuando está orando, donde más suena el teléfono, se distrae. Y el otro punto que mi padre me decía que es disponer nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere decir, ¿no? Porque si estamos con un corazón duro y un corazón que, nada, yo lo sé todo, yo sé que tú lo sabes todo y no hace falta contarte nada, porque ya sabes todo. A veces lo usamos con esa palabra, ¿no? De decir que Dios sabe todo y a veces lo que Dios necesita de nosotros es que entreguemos y expongamos todo a luz, todas las cosas nuestras, ¿no? Que dice confesar nuestros pecados y nos hará libres. Entonces, es una forma también de abrir nuestros oídos espirituales. La palabra que dijo Ferney es exactamente lo que voy a compartirla, y justamente eso, es clamar a Dios, sacar el ruido que nos rodea, el entorno que nos rodea, estar íntimamente con Él, disponer nuestro corazón para oírlo. Y se me ha pasado a veces que he orado y me he quedado calladito, ¿viste? Esperando la voz de Dios. Lo hermoso de todo esto que hemos hablado de muchos fundamentos que están todos a la par y se toman de la mano cada uno, y es un pilar fuerte en nuestra vida, ¿no? Y cómo será, hay una historia muy oscura en la Biblia que le pasó a Saúl, ¿no? Si no escuchamos a Dios, podemos perecer, ¿no? Y no tanto físicamente, sino espiritualmente. Sí. Podemos llegar a que nuestro espíritu se entristezca, que tu espíritu calle, ¿no? Entonces, evitar eso, jóvenes. O sea, capaz que digo jóvenes porque sé que hay jóvenes que están escuchándonos, sé que hay familias que están escuchando y se preguntan cómo hacer con esto. Acá comparto también otro versículo también que está meditando ahora en Primera de Reyes 19. En el verso, del verso 11, acá estaba Elías, que dice Jehová le quería hablar, ¿no? Y él le dijo, el 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Acá, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento que rompía los montes, sino en un silbo apacible, ¿no? Que es normalmente cuando logramos callar todo nuestro alrededor, ¿no? Todo el ruido exterior, ¿no? Todo nuestro ruido del trabajo, de todo lo que nos sucede alrededor. Cuando logramos eso, que no es fácil, por ahí, ¿no? Logramos callar todas esas voces, normalmente en una intimidad con Él, ¿no? En una intimidad con Dios, poder meditar en su palabra, apartar momentos, ¿no? Momentos, no esperar a que sucedan esos momentos, sino hacerlos Hacerlo un hábito, ¿no? Hacerlo como un hábito, esto de poder buscar la voz de Dios, ¿no? Vamos a pasar ahora a la canción, que espero que les guste. Vamos a que sea de meditación y de palabra hacia ustedes.
canción, la verdad que me gustó mucho, me gustan mucho las canciones como ministra este artista, la verdad que me gusta bastante. Pero bueno, va con el tema también, qué importante que es saber escuchar y a quién escuchar, ¿no? Así que bueno, la verdad que ha sido muy lindo el podcast de hoy, no sé si les ha gustado. A ustedes personalmente, ¿qué dicen? A mí me ha gustado, ¿Te gustó el tema? Bueno, me gustó y lo invitamos a la gente, a los oyentes que escuchen. Escuchen. Bueno, la verdad que a mí la verdad, como dice Néstor, personalmente me gustó muchísimo y hay que aprender a escuchar y callar cuando tenemos que callar y hablar cuando tengamos que hablar, ¿no? Porque eso es muy importante. Y a mí me llevaba mucho un versículo que les quiero dejar hoy, el que esté escuchando, que lo escuche porque es palabra de Dios y está en Isaías, dice la palabra de Dios y los dejo con este versículo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es una palabra para hoy en día, para todo aquel que la esté necesitando. Escúchela, atesórela y guárdela en su corazón porque Dios está con todos nosotros y Dios está hoy contigo. Y un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Estamos viendo en el próximo. Esto es FLP, todo lo puedo Cristo que no fortalece. Fortalece. Bendiciones. Bendiciones. Chau.